Nuevamente el Señor nos permite tener un tiempo aparte, un tiempo que dedicamos a Él para estudiar, analizar, reflexionar acerca de Él y de su palabra, de lo que esa palabra nos dice, a fin de que podamos encaminar nuestras vidas, o al menos en principio, delante de esa palabra, tomar la decisión de si queremos hacer caso a Dios o si no queremos hacer caso a Dios. En nuestra condición natural, después de la caída, Dios sigue insistiendo, sigue invitándonos para que nosotros comprendamos que solo Él y en Él tenemos seguridad, vida eterna y un cambio real en nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser al aceptar su bendición. Hoy nosotros empezamos una serie de estudios bajo el tema la batalla por nuestras mentes. La batalla por nuestras mentes. Y es este tema tan importante en el día de hoy que realmente en el Señor les invito a que pongamos atención a esto para bien de nuestras vidas. Vamos a leer Génesis capítulo 3 desde el versículo 1 al 7 y vamos a escuchar lo que Dios nos dice, introducción a lo que será este tema. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Señor, gracias por tu palabra, viva, eficaz, poderosa, certera, completamente veraz, palabra que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser porque sale de ti. Oramos en este momento para que en tu gracia, oh Dios, tú nos permitas conocer, oh Dios, aquellas cosas que en el inicio ocurrieron y que siguen teniendo efecto en nuestras vidas en el día de hoy. Te suplicamos que el Espíritu Santo nos haga ver la verdad, esa verdad que no solo trae el gozo del conocimiento, sino que nos lleva a la libertad cuando te permitimos que esa palabra haga efecto en nosotros. Hoy pedimos la unción de tu Espíritu una vez más. Abre nuestros corazones, abre, Señor, nuestro entendimiento, prepara nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos hizo, declara el mismo Dios, a su imagen y semejanza. Y eso significa que antes de crear, Dios expresó, Dios dice en Génesis capítulo 1, que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios pensó, Dios formuló, Dios planeó, Dios llevó a cabo, tomó la decisión de hacerlo y llevó a cabo, realizó lo que es la creación del ser humano. Dios nos regaló, al decir hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Dios nos regaló atributos, facultades, sus atributos, sus facultades. Puso el Dios eterno en nosotros, personas que Él iba a crear, seres que Él iba a crear, puso en nosotros. Fue su deseo,
Fue el propósito perfecto de su voluntad, poner en nosotros de Él. Es la única de las especies, de la creación del hombre, la única especie que Dios le regala, el único ser creado por Dios que Dios le regala de Él de esa manera. Por lo tanto, nos regaló, al regalar sus atributos, nos regaló de su sabiduría, de su inteligencia, de su entendimiento, de su comprensión, de su capacidad de reflexionar, de su capacidad de entender, hacer diferencias, de esa facultad preciosa, gloriosa que se llama pensar y producir pensamientos, crear pensamientos y traer a nuestras vidas por medio de esa capacidad una diferencia tan grande entre nosotros y el resto, y es porque allí mismo, el día que Él dijo, o en el momento que dijo, hagamos al hombre y vamos a hacerlo de esta forma, dijo, ¿para qué enseñoré? Hay un propósito. Nosotros fuimos hechos para propósito de Dios, propósito eterno, y ese propósito dice, ¿para qué enseñoré? De esa naturaleza preciosa, gloriosa, perfecta, que Dios hizo, a quienes puso a cargo de ella, fue al ser humano, a ti y a mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que para nosotros es sumamente importante que conocer y dar importancia a lo que significa que tú y yo podamos pensar, que seamos capaces de pensar y de poner en funcionamiento todo lo que es un proceso tan perfecto, es algo tan glorioso lo que Dios nos ha dado, que entender, aunque no entendamos todo el proceso, sí saber que tenemos algo muy valioso en esa alma que Dios nos regaló, que se llama nuestra forma de pensar. En el Nuevo Testamento hay una palabra muy especial que estaremos tocando en este estudio, que es la palabra en el griego, dialogismos, y se refiere o se interpreta como nuestra capacidad de pensar, de ser personas que pensamos y que podemos generar pensamientos. Y al hablar de esto significa, o es interpretado como el pensamiento, un pensamiento como un razonamiento interno, colocado en lo más profundo de nuestro ser. Es la persona, nosotros los seres humanos, que podamos considerar no solo lo que nos rodea, sino a nosotros mismos. Esa facultad de poder meditar en nosotros mismos, en darnos cuenta de que estamos pensando. Pensando nos damos cuenta que estamos pensando. Somos conscientes de lo que ocurre y nos planteamos eso, que puede ser un pensamiento de forma correcta o incorrecta. Pero ese pensamiento en el principio, por venir directamente de Dios, era pensamiento de bien y no de mal. No se conocía el mal. Así que tanto Adán como Eva fueron creados para ser personas pensantes, personas reflexivas, personas que tuvieran la capacidad y la tenían de exponerse a sí mismos, a los dos, como ellos eran, cómo eran capaces de entenderse y de entender al prójimo. Esas consideraciones y deliberaciones internas, esas preguntas y opiniones mentales que vienen a nosotros, esa manera de razonar, de ser lógicos en nuestro razonamiento, viene de Dios. Fue Él que nos lo regaló. Y desde el momento en que Adán y Eva fueron creados, tan pronto Dios, en primer lugar, creó al hombre, tan pronto dice, sopló sobre él aliento de vida, espíritu de vida, inmediatamente el ser humano tomó conciencia de quién es Dios, tomó conciencia de quién es Él, tomó conciencia de su entorno. No fue creciendo como ocurre con el resto de la humanidad, que nacemos, tenemos que esperar un desarrollo neurológico a fin de que esas funciones puedan empezar a trabajar y reflejar lo que el alma, la parte interna donde están esos atributos de Dios, expresa y siente. Esto es lo que Dios al principio hizo.
Adán no fue hecho un niño, fue hecho una persona ya adulta con capacidades de entenderse, pero sobre todo de entender quién era él, ese que estaba ahí, esa presencia gloriosa de Dios la podía percibir, podía entender que Dios no es físico, es espíritu, pero lo entendió desde el principio. Romanos capítulo 1 nos lo dice. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que un ser humano capaz de percibirse y de percibir a Dios y a los demás, aunque todavía no estaba hecha la mujer, todo el resto de la creación, de admirarse, de asombrarse, de dar gracias, de expresar cuán perfecto lo hizo Dios y cuán perfectas sus obras, ese ser humano tenía también una gran comprensión por su inteligencia, la sabiduría, lo que Dios había dado a su interior para que fuera capaz de tener comunión con Dios y fuera capaz de tener comunión con Él mismo, el ser humano, poderse entender y ser ecuánime y poder tener la capacidad también de un contacto, un vínculo sano con el resto de la creación. Esta belleza, este milagro, algo glorioso que Dios hizo al crear al ser humano y ponerlo por encima del resto de la creación, fue interrumpido. Y es necesario que nosotros empecemos por ahí, porque estamos diciendo que estos estudios tienen que ver con quiénes somos nosotros, la parte interna nuestra, la mente, el alma, el espíritu. Es necesario que podamos, lo repito por segunda vez y posiblemente lo repita muchas veces, tenemos que entender qué hizo Dios, cómo nos hizo Dios, para qué nos hizo Dios y por qué al día de hoy la intensificación de la batalla por nuestras mentes está en uno de sus puntos más altos a través de la historia. Quiero que vayamos al Génesis y observemos con mucha atención el desarrollo de un plan que fue utilizado por un enemigo que se introdujo con fines específicos. Quien fue allí fue a crear un cambio en la manera de pensar, introducir allí a ese ser humano o a esos dos seres humanos que ya habían sido creados por Dios, introducirlos a una forma diferente de pensar. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Para mí esto nunca deja de perder su valor. Entiendo que si nosotros como seres humanos comprendemos esto y no lo tomamos como simplemente leer lo que leímos hace un rato, como una lectura, bueno, una historia, para algunos una fantasía. Si nosotros no entendemos todo lo que Dios nos está diciendo en esta porción, no vamos a entender por qué usted y yo estamos hoy expuestos a una invasión tan profunda, tan desastrosa, tan impositiva, que ni siquiera tenemos idea de hasta dónde esto va a llegar. Dios sí lo sabe, pero sí nos alerta del peligro en que estamos. Por lo tanto, viviendo hoy, muchos miles de años después de que esto ocurriera, tenemos que ir al origen. Y esto empieza, vuelvo a decir, por un engañador que hizo contacto con la mujer. Y voy a decir los puntos claves. Hizo contacto, escúcheme por favor, se lo suplico, por medio del lenguaje. Un hombre capaz de escuchar, oír a Dios, saber de inmediato lo que significaba y poder hacer conforme a ese conocimiento y esas facultades. El enemigo lo sabía. Así que tomando el lenguaje, arma poderosa que Dios nos dio, instrumento poderoso para comunicarnos, entendernos, relacionarnos, ese lenguaje fue usado. Instrumento número 1, no nos damos cuenta, muchos de nosotros, la importancia que tiene el arma poderosa que tenemos, que se llama lenguaje. Nosotros no podemos expresar a menos que lo hagamos de esa forma. La forma más profunda, más efectiva. Tenemos un lenguaje del cuerpo, tenemos lenguaje de señas, pero el lenguaje fue hecho por Dios, diseñado por Dios, para que podamos tener, mantener y retener aquello precioso que se llama
expresión por medio del lenguaje, montones, una serie preciosa de procesos neurológicamente hablando, fisiológicamente hablando, pero que solo son expresiones. Lo grande está en un alma que sabe oír y que sabe expresar. Este lenguaje lo tomó el enemigo. Se acerca a la mujer con este recurso. Y es la primera vez, número uno, la primera vez que el enemigo usa el lenguaje como una forma precisa que puede dar lugar al engaño, que puede dar lugar a un cambio de forma de pensar de nosotros, sacarnos de lo que está bien, seducirnos por medio de lo que dice y trasladarnos a un territorio donde estamos en contra totalmente de Dios. La primera vez que usa el lenguaje de manera engañosa, un ser, fue la que se usó o la que usó el enemigo de nuestras vidas, Lucifer caído, y lo lleva de manera engañosa y seductora a los oídos de esta mujer, y es la primera vez que lo usa de manera sesgada, queriendo decir algo pero no diciéndolo del todo, queriendo inducir pero no manifestándose como aquel que induce. Y esto que escondía, el propósito que llevaba, no fue declarado de una vez, fue guardado hasta el momento preciso para dar el toque final. Introdujo un comentario, un comentario que fue usado como carnada. Los seres humanos hemos aprendido tristemente de ese mal maestro, terrible maestro, destructor maestro, que podemos llegar a decir algo por la forma en que lo digamos y tendrá un efecto X, el que queremos, partiendo de lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Cómo empezó la conversación? Instrumento, lenguaje. Punto de contacto o carnada, un con qué. Con que Dios os ha dicho. Y esta forma de decir es la primera vez que se usa la burla en el lenguaje humano, es decir, al ser humano se lo introduce a esta manera de usar el lenguaje por medio de ese engañador. Con que Dios os ha dicho. Esa forma burlona de expresarse de Dios tenía un mensaje, y es: Dios no debe ser tomado en serio. Porque tan pronto tú dices, hablando nosotros en el día de hoy con cualquier persona, con que ponga el nombre, te dijo, inmediatamente creamos en el que nos escucha una actitud de alerta de que, cuidado, lo que oí puede ser cierto o no, pero con que inmediatamente alerta tus defensas. Esto es lo que el enemigo hizo. ¿Cuál era el mensaje? Escuche bien, todo lo que el maligno hace tiene un mensaje, tiene una intención. La intención es despertar en esa criatura que fue hecha por Dios a su imagen y semejanza, despertar, intentar, por lo menos lo intentó. Eso da lugar a que ella lo creyera o no, pero lo intentó y sí lo logró. Dios no puede ser tomado en serio. En tercer lugar, introduce con que la duda. Primera vez que la duda es lanzada al ser humano. La duda. Ese gusanillo que cuando tú y yo le damos cabida nos llevará inmediatamente a la incredulidad. Dudar y poner la duda como algo que llegó, pero inmediatamente la confrontamos con lo que creemos. Si esa creencia es real, esa duda va a desaparecer. Pero si tú y yo la dejamos, la alimentamos, y es lo que pasó, por eso lo repetimos el cuadro, esa duda se convierte en incredulidad. No se queda ahí, sino que crece y empieza a contrarrestar la creencia verdadera hasta introducir la falsedad en nuestras mentes. Y esto, la duda, con que Dios os ha dicho, quiere decir, Dios no puede ser creído. Antes fue con qué, burla. Dios no puede ser tomado en cuenta. Pero ahora dice, Dios no puede ser creído. Mire cómo va aumentando, progresando esta estrategia para robar la mente, para quitar la manera de pensar, para llevar a una persona a dejar de ser como es. Porque al final, cuando tú y yo dejamos de pensar lo que pensábamos,
y pasamos al plano de creer aquello que ni siquiera imaginábamos, es entonces cuando se produce el efecto del lenguaje y la forma en que se ha dicho. Dios no puede ser creído. Pero yo quiero que usted vaya pensando junto conmigo que ese enemigo está reconociendo que Dios existe. Atención, al pasar el tiempo después de la caída, el enemigo ha logrado insertar en la humanidad el que Dios no existe. Pero al principio él declaró, él admitió, él aceptó que Dios existe. Bueno, pero no puede ser tomado en serio. Sí existe, pero no, lo que dice no es creíble. Eso es otra cosa. Pero al principio, en el origen, él reconoció que Dios existe. Ahora fíjese bien, este enemigo usa una generalización negativa como un recurso para seguir el diálogo. ¿Qué significa eso? Cuando usted lee la frase, os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, Dios les ha dicho a ustedes que no coman de todo árbol del huerto. Fíjese la generalización de todo árbol. Cuando Dios lo que había dicho de ese árbol, Dios había hablado de uno, Él habla de todos. Es una forma de incluir, abultar algo para llamar mayor la atención. Nosotros que estamos expuestos continuamente a la propaganda, nos damos cuenta que es un recurso utilizado continuamente y que tiene mucho efecto. Todo el mundo usa eso, tú tienes que usarlo. Inmediatamente la generalización se convierte en un elemento, en una trampa, en un cebo que llama nuestra atención y que nos entra a nosotros para que creamos que todo eso está pasando. Importante saber que esto se usó por primera vez en ese proceso que iba a dar lugar a cambio de la forma de pensar, o si ellos no, en este caso Eva o Adán después, no hacían caso, eso se caía. Pero esto fue usado por primera vez allí. El enemigo tiene años, miles de años, sabiendo cómo ir articulando y perfeccionando su metodología para engañarnos. Por eso es tan importante prestar atención a este diálogo, porque allí hay un proceso para lograr robar nuestras mentes y cambiar al ser humano de saber quién es, de saber quién es Dios, de saber quién es su prójimo, de saber para qué está en la tierra y qué quiere Dios con él o con ella. Lo próximo es que allí hay una omisión. Él dijo que Dios les ha dicho a ustedes que no comáis de todo árbol del huerto, omitiendo que Dios los había hecho a su imagen y semejanza en este punto. Quiero que por favor usted vea esto. Dice aquí estoy, no comeréis, Dios les ha dicho eso, y luego al decirlo, la mujer corrige y él le dice, es que no moriréis. Quiero que por favor prestemos atención a esta forma de usar el lenguaje. En esta generalización, Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, está diciendo, Dios a ustedes les prohíbe, los crea para prohibirles. Está presentando a Dios como aquel que disfruta el hacer sus criaturas y hacer cosas muy buenas para después decirle no pueden tocar ninguna. Desde el principio el enemigo ha presentado a Dios como uno que te trastorna los planes, que tú quieres disfrutar ciertas cosas, pero él te dice que no. Dios es el que prohíbe, Dios es el que limita, Dios es el que restringe. Desde el principio el creador que nos hizo y antes de hacernos, Él creó todo para que nosotros lo disfrutáramos. Ahora es presentado por el enemigo con un lenguaje estratégico como el Dios que prohíbe, el Dios que limita. Luego dice que al ver aquí la palabra de Dios
lo que sigue diciendo el enemigo es que él presenta el binomio verdad-mentira por primera vez en el Edén. Hermanos, por favor, y amigos, si hay alguno que nos esté escuchando, espero que sí, escuchemos bien esto. Primera vez que se usa la verdad mezclada con la mentira. Primera vez que el enemigo introduce en la experiencia humana que hasta este momento tenían Adán y Eva, que hay alguien que dice, esto, si comes, morirás. Esta es la verdad. Pero él dice, ciertamente no morirás. Mezclar la verdad con la mentira produce, el efecto es un binomio que va a crear inseguridad en la persona. Y que de esa inseguridad va a pasar a otros efectos de tipo comportamiento, de tipo pensamiento, de tipo sentimiento, que va a torcer la naturaleza del ser humano. Mezclar la verdad con la mentira es levantarse contra Dios. Es decir, Dios es mentiroso. Dios no lo tomes en cuenta. Dios no puede ser creíble. Dios es un limitador. Dios es uno que habla mentira. Fíjese las 4 cosas que ya el enemigo ha estado introduciendo por medio del lenguaje. Está llevando a esta mujer a que crea que Dios, el que los creó, el que los puso, les dio vida porque no la tenían, el que le ha dado tantas bendiciones, de repente es alguien en quien no se puede confiar. El enemigo está diciendo, yo quiero que esto lo tengamos claro. Estos binomios, verdad con mentira, tan presentes en nuestro momento, en el momento en que estamos viviendo, es un arma sumamente peligrosa. Dios nos dice la verdad, y porque Él es eterno y no miente, Él quiere que tú y yo creamos la verdad. Pero cuando se inyecta este veneno y dejamos que ese veneno se introduzca en nuestras vidas, en nuestra alma, inmediatamente empezamos a fluctuar. Inmediatamente empezamos a creer un poquito, y si es verdad, y si eso es así, pero uno no puede ser tan cerrado, uno tiene que tener la mente abierta. Inmediatamente el veneno entró, y al ingresar ya empezó a intoxicar la verdad. Esto es lo que ocurrió. Primera vez, escuche la verdad, Dios existe, es lo que está diciendo el diablo. Él existe, pero Él es un mentiroso. Por eso les dije con qué Él les ha dicho, por eso les dije no crean lo que dice, por eso estoy diciendo ciertamente lo que Él dijo no es verdad. Y al decir eso está introduciendo que Él tiene un conocimiento de Dios tan grande que las criaturas no lo tienen. Bueno, hasta cierto punto es así, solo que su conocimiento se infectó, se llenó de maldad, por eso fue lanzado desde el cielo. El que está diciendo conozco a Dios es el mismo que está diciendo no crean en Dios, no hagan lo que Él les dice. Dios es un mentiroso, es decir, un intoxicador, un envenenador, un asesino, así lo llama Cristo en Juan 8:44. Mentiroso desde el principio, es decir, desde el momento en que le habla a la mujer de esa manera. Esto es lo que está diciéndonos Dios. Al Dios revelar este relato, nos está diciendo dónde empezó el robo de tu mente y de mi mente. ¿Dónde empieza esta articulación? ¿Y cuál es la intención? Tan pronto el ser humano desconfía de su creador, del que lo creó para bien. Te estoy regalando de mí, estoy poniendo en ti, una criatura, mis facultades. Ese que crea el bien es acusado después de hacer eso para limitar, amargar, destruir, frustrar al ser humano. Este lenguaje articulado para dañar ha sido llevado a niveles de mucha experimentación, mucho refinamiento, y al día de hoy nosotros estamos viviendo estas cosas. El enemigo le dijo a la mujer, este mensaje que te doy de certeza, de credibilidad, acéptalo y deja de creer
en ese Dios que tú crees que ha sido bueno hasta ahora. Decirles que serían como Dios es la promesa. Ustedes serán, lo que pasa es que Dios tiene malas intenciones, porque Él les ha dicho a ustedes que si comen morirán. Lo que pasa es que van a ser abiertos sus ojos. Lo que pasa es que ustedes van a ver de una forma distinta. Lo que pasa es que ustedes van a empezar a ver esa parte escondida de Dios que ustedes no conocen todavía. Háganme caso. Bueno, si usted y yo ponemos eso al día de hoy, vemos las noticias y vemos los libros y vemos algunas enseñanzas y vemos algunas ideologías, eso es lo mismo. Es diciéndonos continuamente, no le crean a Dios, ustedes están perdiendo la mejor parte. El ser humano no puede hacerle caso a Dios, tiene que totalmente tomar la senda contraria, devolverse, levantarse contra Él, inventar, crear otras cosas que sí son resultado de tener los ojos abiertos. La credibilidad, el saber que Dios es veraz, es uno de los ataques más robustos que tiene nuestro adversario el diablo, dice la Biblia, en contra del ser humano. Cuando tú y yo ya no confiamos en Dios, empiezan los desórdenes en nuestras vidas, inseguridades continuas, angustias, opresiones, confusión en el pensamiento, atrofia interior. Porque es Dios el que nos hizo, que nos da la seguridad, nos da la paz, nos da la convicción, nos da el reposo, nos enseña el camino por el cual debemos andar, protege nuestras vidas del mal. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña? Orar a Dios diciendo, líbranos del mal. Sin embargo, este mal maligno, el maligno, hizo todo lo contrario y logró introducir en el ser humano un cambio en la manera de pensar, un cambio en su estructura profunda. Contra eso luchamos todos los días. Y la batalla en el día de hoy es tan fuerte, tan opresiva, tan imponente, y nos lleva a una velocidad muy grande, a ese cambio. Ya no se nos dice, esto es lo que convendría. Ya no está el filósofo diciéndonos, esta es la manera de pensar. Ahora se dice, tú tienes que pensar de esa manera. El ser humano está en una gran batalla. Y esta estrategia usada por el enemigo, y estos son los pasos que mencioné ahorita, que vamos a tener hoy en esta primera enseñanza, es que cuando dijo a la mujer, serán como Dios, vuelve el diablo a decir, Dios existe, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes no conocen el mal, ustedes conocen el bien, pero ustedes no conocen el mal. Ustedes van a ser como Dios, que lo conoce todo, pero no, y al asegurarles, y no habrá consecuencias cuando ustedes coman de ese fruto, cuando ustedes transgredan esa ley, cuando ustedes se rebelen contra Dios, cuando ustedes sean desobedientes, no hay consecuencias. Él dijo, no morirán y ustedes no van a morir. Ciertamente. Y el mentiroso se asigna a sí mismo el que tiene la verdad. Mis hermanos, por favor, oigamos. El que es mentiroso miente de forma tan perfecta que se atreve a utilizar en su lenguaje la palabra ciertamente. Ciertamente solo puede venir de Dios, porque Él es el veraz. Él es el que siempre habla verdad. La verdad es algo que fluye porque es parte de su naturaleza. Pero el enemigo robó esa palabra y dijo, ciertamente lo que Dios dijo, se lo dije al principio, no le crean, no morirán. Y al decir ciertamente no morirán, estaba mezclando de nuevo la mentira con la verdad. Cuidado, cuidado, no podemos hoy descuidarnos con esto. Tenemos que saber bien claro qué es la verdad y tenemos que saber qué es la mentira. Y poder hacer la elección para descartar la maldad y permanecer en la verdad es o debe ser hoy una de nuestras mayores metas y propósitos. Cuando dijo ciertamente no morirán, despierta el deseo, y esta es la estrategia. Primer elemento, producir en el ser humano la codicia. Cuando el diablo nos presenta una tentación
inmediatamente lo que va a ocurrir si le hacemos caso es que la codicia, el deseo de tener lo que no debemos, aparezca, surja. Me gustaría probar, me gustaría saber, me gustaría hacer. Esa codicia, si no es detenida, y solo puede ser detenida con la verdad, confrontación con la verdad, si no es detenida, va a llevar a nosotros, nos va a llevar a la inconformidad. Por favor, siga los pasos. Y vieron, y la mujer vio y deseó de una forma preciosa. Un elemento inmediato que surge es, antes siempre vio el árbol, antes vio que era bueno para comer, pero ahora dice, y codició, y deseó alcanzar sabiduría. Ese límite que Dios estableció, no quiero que conozcan el mal, quiero que sepan que existe, pero que no lo toquen, que no caigan en sus redes. Esta frontera fue rota, porque la codicia entró, y la codicia nos lleva a la inconformidad. Si no alcanzo eso, me siento amargada, me siento mal, siento que no tengo lo que merezco, empiezo a pelear contra Dios, porque contra el primero que peleamos es contra Dios. Fuimos mal enseñados. Y esa inconformidad nos lleva a la desobediencia. Tercer paso. Codicia, inconformidad, descontento con todo lo que tenemos. Se puede comer de todos los árboles, pero de ese es el que yo quiero. Ese árbol prohibido, porque es un símbolo de que si transgredo la ley de Dios, voy a morir. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente, voy a morir. Y Dios no quería eso. Y nos hizo con la capacidad que Él tiene de no tener parte con el mal. Pero en ese momento, inconformidad nos arrastra a la desobediencia. Empezamos a sentirnos mal, y empezamos a sentir que Dios no es justo, y empezamos a decir que siempre nos limita, y estamos en completo desorden interno, hasta que rompemos, tomamos, y viene la muerte. Después de la desobediencia viene la rebelión. Lo voy a repetir. Se nos presenta, haz lo contrario a lo que Dios te dice, porque ahí es que está el disfrute. No le hagas caso a Dios, no es digno de confianza, tiene malas intenciones, es mentiroso, te limita. Y tomamos el fruto, codiciamos, tomamos, porque antes de tomarlo, entonces está de la codicia la inconformidad, y de la inconformidad la obediencia, la desobediencia, y de la desobediencia la rebelión. Y allí se produjo la primera revuelta, el primer incidente de rebelión contra Dios, de no hacer caso. Y a veces uno piensa, ¿cómo es posible que de conocer a Dios como ningún ser humano lo ha conocido, de tener las facultades limpias, puras, como ninguna de nosotros lo ha tenido, estas personas cayeron en una trampa como esa? Recuerde el lenguaje, recuerde la propaganda, recuerde la distorsión, recuerde la burla, recuerde eso. Eres un tonto si no lo haces, estás perdiendo tu vida. Es lo que el diablo le estaba infiltrando, y es lo que oímos desde aquel momento hasta el día de hoy, y hoy de forma muy ampliada. Eso es lo que oímos. Hermanos, si tú y yo hacemos caso a este relato, muchas decisiones de nuestras vidas no serán tomadas en esa inconformidad, en esa desobediencia, porque sabremos quién nos está induciendo. Podremos discernir quién nos engaña, y podremos decirle a nuestras mentes, y de hecho a nuestras almas: alma, quieta, tienes que hacerle caso a Dios. Dios es quien debe ser creído. Dios es quien debe ser internalizado, aceptado, recibido, para que dirija nuestras vidas. Y nuestras mentes volverán a la coherencia. Nuestras mentes volverán a lo que es perfecto, y elegiremos lo correcto, y desalojaremos de nuestro interior la inconformidad que ha llevado al mundo, nos ha llevado tantas veces, repetidas veces, innumerables veces, al fracaso, porque nuestra inconformidad no nos permite ver
cuánto tenemos, cuánto somos, cuánto nos regala Dios, sino que simplemente estamos en ese puntito de que todavía no tengo, de que todavía no alcanzo, de que todavía no disfruto. Dios nos está diciendo que en este momento es necesario volver a su verdad, volver a lo que realmente Él declaró y no aceptar nunca que esa declaración de Dios sea tomada como burla, sea tomada como algo que es inservible para nuestras vidas, que nos daña de hecho, sino ver quién seduce en nuestros sentidos, quién pone en nosotros, inyecta en nosotros lo que no es verdad. Este es el primer estudio y yo quiero hacerte la siguiente aclaración o puntualizar todo esto concluyéndolo así. El enemigo, el maligno, Satanás, entró al huerto con un objetivo. Es un especialista en mentira. Cristo le llama en Juan 8:44 el padre de la mentira. Por favor, hagamos caso a esto. Él es un ilusionista. Es uno que presenta las cosas de tal manera que va a convencernos si de entrada nos decimos, no, aléjate, yo sé quién eres. No tienes nada que ver conmigo. Cuando nosotros no sabemos que el padre de mentira puede perforar con estrategias tan sofisticadas como lo hizo en el Edén, que puede dañar nuestras vidas, nosotros perderemos la batalla. Objetivo del padre de mentira: enloquecer tu mente y la mía. Vaciar nuestras mentes del pensamiento correcto. Número 1, y lo hizo. Tan pronto Adán y Eva pecaron, inmediatamente se convirtieron en dos personas alienadas. Oyeron la voz de Dios y salieron huyendo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso quiere decir, se vieron como lo que el enemigo había dicho que no le iba a pasar, se vieron ahí mismo. Y les asustó lo que sintieron y les molestó, fue incómodo, fue tan impuro que ellos salieron a buscar cómo cubrirse. Los que conocían que ante Dios nadie se puede esconder, ahora en este momento se les olvidó, enloquecieron. Es lo que el enemigo quiere hacer con cada ser humano, que cada uno de nosotros sea un enfermo mental, espiritualmente hablando. Número 2, estrategia: contaminar la mente para poseerla. Después que entró el veneno, hermano, hermana mía, amigo, amiga mía, es difícil sacarlo. Y si no tenemos una base firme en el Señor, no nos daremos cuenta de cómo el enemigo nos fue arrastrando hasta llegar a ese punto. Recuerda, punto número 2, quiere entrar veneno. El veneno es: Dios sí, pero no le hagas caso. Dios sí, no es confiable. Ríete de las cosas que Él dice. No es posible que tú le creas. Es un mentiroso. Nada de lo que Él dice va a pasar. Tercero, el método: mentir acerca del carácter de Dios, de la intención de Dios. Dice el Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Eso insértalo. Pídele a Dios que te lo grabe dentro. Dios no planea el mal para ti. Y aunque nos pasan cosas malas porque estamos en un mundo pecador, Dios no planea el mal. Sin embargo, en el punto en el que estamos en el día de hoy, nosotros estamos con una mente totalmente seducida, arrastrada, convencida, dañada, porque hemos hecho caso al lenguaje estratégico y seductor de nuestro enemigo, al padre de la mentira. Por lo tanto, en este momento, yo te pido, mi hermano, mi hermana, mis amigos, que por favor hagamos una pausa para pensar. Pensamiento, elaboración interna, profunda, de quiénes somos, de cómo somos, de quién es Dios, de cómo es Dios, de quién es el prójimo, cómo es el prójimo, y poner todas las cosas juntas conforme a lo que Dios nos ha dado para entonces poder llegar a conclusiones. Está claro todo lo que Dios dice. Nos ha dicho cómo es nuestro enemigo. Vamos a ver un poquito más en el próximo estudio cómo es ese enemigo, cómo está haciéndote daño hoy,
qué está ocurriendo en el mundo para que las mentiras sean creídas como verdades y las verdades sean creídas como mentiras. En ese desfase, en esa deformación, solo podemos salir corriendo a donde el Señor Jesús para que Él nos libre del mal y nos enseñe el camino, la verdad y la vida. Es Cristo nuestro Salvador, nuestro Dios misericordioso. A Él tenemos que venir para que estas cosas no nos dañen. Recuerda, la batalla es contra tu mente. La mente de tus hijos, la mente de tus amigos, la mente de tus familiares, la mente del mundo entero. Cada ser humano, la batalla contra esa persona es para que crea las mentiras del engañador. Que Dios nos ayude hoy. Este es un estudio que inicia una alerta. Tú y yo tenemos que hacer caso. Si no lo hacemos, nos lamentaremos un día no muy lejano. Es necesario que nuestras mentes no sean robadas, que no lo permitamos, que no hagamos lo que hizo Eva, sino que a la codicia le digamos no, a la inconformidad le digamos no, a la desobediencia contra Dios le digamos no, y nunca nos rebelemos contra el Dios que nos creó para bien y no para mal. Te invito a meditar esto, te invito humildemente a que hagas caso a esto y que pienses, si eres papá, mamá, piensa en tus hijos. Esposo, esposa, piensa en tu esposo, piensa en tu esposa. Cada uno de nosotros pensemos en el prójimo que tenemos cerca y el que no está tan cerca. A esa persona que tú ves ahí, con ojos inocentes, el enemigo tiene un plan en contra ti tiene un plan en contra. Que nuestras mentes no sean robadas, sino que el Señor nos dé, porque se lo permitamos, la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy porque nos das la oportunidad de pensar en ti, de volver a ti, de creerte, de saber que lo que dices es para nuestro bien, no para nuestro mal. Que tú que eres el Dios que nos creaste libres como criaturas, pero obedientes como criaturas. El Dios que nos hizo con un límite para que no nos hiciéramos daño. Es el Dios que nos dice hoy, ten cuidado, tu mente está siendo robada. Padre, que en el nombre de Jesús nuestras vidas se vuelquen a ti, que elijamos creer al único que puede ser creído, que eres tú, y al único que da palabra verdadera, que eres tú. Que nos aferremos, Señor, a tu palabra, que nos aferremos a tus instrucciones, que nos aferremos al camino que nos enseñas para que no seamos perturbados, alienados, confundidos, dañados, corrompidos, sino que vengamos a ti, nos llenes de tu gracia, nos limpies y podamos ver con ojos limpios que cuando te hacemos caso, entonces es cuando la vida realmente la vivimos. En el nombre de Jesús, Señor, que cada persona lo escuche, te escuche y que cada uno de nosotros te haga caso. Te lo pedimos por el gran amor y misericordia que has tenido personificada en Cristo Jesús. Amén, amén. No nos olvidemos de seguir orando como el Señor nos ha dicho. Que el Señor nos libre de revolución y que el Señor nos libre de nosotros mismos, de nosotros confundirnos de tal forma que seamos revolucionarios en contra de su palabra y su verdad, y que Él nos bendiga con reforma y transformación. Dios te bendiga grandemente.